Capítulo 11. El conflicto entre el grupo de los estudiantes y profesores, incluyendo personal externo, de la primera preparatoria que se dirigió al refugio a través del túnel subterráneo y las guerrillas armadas dentro del túnel estaba llegando a su fin. El número de evacuados era de aproximadamente 60 personas. Ya que el ataque se dio después de que la primera preparatoria terminase su presentación, el número de estudiantes que llegaron al evento para mostrar su apoyo había llegado a la cima. Azusa se lamentaba mentalmente por este desafortunado giro de eventos, pero como presidenta del consejo estudiantil, tenía que mostrar una fachada valiente sin importar lo que sucediese. Delante de ellos se escuchaba el sonido de disparos y ondas de choque. Este era el sonido de Sawaki haciéndose cargo de la guerrilla enemiga armada con pistolas de mano en la línea del frente. Bajo el esfuerzo combinado de todos, las armas principales como los rifles de asalto y las semiautomáticas habían sido inutilizadas con éxito. Azusa también utilizó magia para solidificar el aire en los cañones y provocar una explosión que se hizo cargo de 2 pistolas y sus respectivos usuarios. El resultado se presentaba frente a sus ojos. A pesar de ser un túnel, no se trataba de un orificio excavado el siglo pasado. Había muchas luces iluminando el camino. A lo largo del pasaje subterráneo inundado de sangre, varios irregulares yacían en el suelo. Normalmente, debería tratar de evitar ver este panorama trágico. Sin embargo, debido a la obligación como representante estudiantil, Azusa reprimió su terror a la fuerza. No tenía experiencia en habilidades de combate mágico o comando táctico de un escuadrón. Incluso si no dijese nada, el personal de seguridad escogido por el grupo de actividades de club y el comité de la moral pública no permitiría que ninguna guerrilla se acercase al grupo. Azusa aguantó la bilis subiendo por su garganta y contempló a Hattori y Sawaki llegar para aplastar a las guerrillas. Todo lo que pudo hacer fue observarlos con sus propios ojos, ya que esa era su tarea. Muy probablemente debido al número escaso de enemigos, fue afortunado que no tuvieran bajas en su lado. Sin embargo, los magos no son inmortales. Sangran si los cortas, y mueren si les disparas. Las defensas mágicas tampoco son omnipotentes. Si la energía cinética de la bala sobrepasa la capacidad de la magia para alterar los heridos, entonces la barrera mágica será penetrada. Soportaron esa clase de riesgo para servir como escudos humanos. Creía que apartar su mirada de estos camaradas que protegían individuos como ella misma, que eran ineptos en combate, sería una traición del más alto orden. Azusa inspeccionó cuidadosamente a Sawaki mientras este usaba sus puños y pies para encargarse de las guerrillas que llegaban en oleada desde todas las direcciones, así como a Hattori que estaba atrás de él para proveer fuego de cubierta con magia. Las guerrillas que llegaron en estampida desde la superficie también fueron aplastadas por Sawaki sin esfuerzo alguno. Sus oponentes eran irregulares de descendencia del este asiático, así que no había forma de reconocerlos de inmediato de otros civiles normales. Cualquiera que sostuviera un arma enorme como un rifle de asalto podría ser identificado de inmediato como enemigo, pero las guerrillas que acechaban con cuchillos de combate ocultos o cuchillos de combate eran difíciles de diferenciar del civil promedio. De ahí que Sawaki abandonase cualquier intento de tratar de diferenciarlos. Fortificó sus defensas y abatió a cualquiera que levantase una mano contra él. Solo fue capaz de confiar en esta ruda estrategia por la increíble solidez de sus defensas. Magia combinada tipo movimiento convergencia era armadura de aire. Estableciendo los primeros 3-5 centímetros de aire alrededor de su cuerpo como objetivo, enlució la superficie de su piel para ser más suave y disminuyó el ángulo de penetración física para así poder evitar balas de alta velocidad con masa pequeña. No era una técnica basada solamente en magia o habilidades prácticas, sino una combinación de ambas la cual producía la rapidez y técnica necesarias para llevar a cabo esta estrategia prácticamente suicida. Un nuevo enemigo apareció blandiendo un sable hacia él. Activando magia repetidamente, Sawaki invocó magia de aceleración personal sobre sí mismo. La rapidez de sus puños se acercó a la rapidez sónica. Rodeado de aire comprimido, sus puños rompieron la barrera del sonido. Con un estallido, el guerrillero salió volando. Esta clase de masacre épica impidió la llegada exitosa de nuevos enemigos. Antes, amenazas repetidas parecieron no tener efecto. Aún así, al igual que la resistencia física es limitada, la fuerza interna de un ser humano también. El golpe de Sawaki hizo que el soldado colisionara con otro irregular atrás de él, forzándolos a ambos a chocar fuertemente con la pared y caer al suelo. Al ver esto, la moral de las guerrillas finalmente empezó a derrumbarse.
Mientras Sawaki desactivaba la armadura mágica, su compañero de mal carácter lanzaba bloques de vapor cargados con electricidad hacia la presencia del enemigo que huía. El escuadrón de Fujibayashi tenía vehículos todoterreno y habían 8 personas incluyéndola. Aunque la unidad era lo suficientemente pequeña como para apenas calificar como escuadrón, cada miembro parecía ser muy competente. Mayumi-san, lamento decir que no puedo acomodar a todos a bordo. Con una expresión de arrepentimiento, Fujibayashi le informó esto a Mayumi, quien parecía sobrecogida por el aura de batalla de cada soldado. No. En un principio ya habíamos decidido escapar a pie, ya veo. Pero, ¿no sería demasiado lejos? ¿Hacia dónde piensan evacuar? Hablaba con Mayumi y no con Katsuto porque eran viejas conocidas, pero Mayumi de verdad deseaba que estuviera discutiendo esto con él. Bajo estas condiciones, Katsuto sin duda contestaría las preguntas mejor que ella. La unidad de Odogaya está utilizando Nogeyama como base y están enfrascados en eliminar las guerrillas en escuadrones. Todavía no podemos asegurar qué se propone el vehículo camuflado en el muelle al terminar las colinas, pero probablemente descargarán fuerzas mecanizadas pronto. De esta forma, la costa se convertirá en el centro del campo de batalla, así que recomiendo que huyan por tierra. Entonces, como habíamos planeado, creo que el refugio cerca a la estación probablemente sería lo mejor. Dijo Mayumi con un poco de desconcierto mientras miraba a Katsuto. Así parece. Eso sería mucho mejor. Al ver a Katsuto asentir en aprobación, Mayumi mostró una expresión de alivio. Frente a esto, Fujibayashi sonrió con un poco de interés, pero esta acción no fue detectada, incluso por Mayumi. Entonces proveeremos cubierta para el automóvil enfrente, así que simplemente síganos a su propio paso. Después de decir esto, Fujibayashi se acercó a uno de los vehículos con Mayumi y Mari justo detrás de ella. Teniente Fujibayashi. Sin embargo, Katsuto no se movió y la llamó desde atrás. ¿Qué ocurre? Fujibayashi no perdió tiempo y dio la vuelta de inmediato. Como si esperase ser llamada para que se detuviera. Sé que esta es una petición repentina, pero, ¿podría prestarme un vehículo? Eso es demente, pensaron todos los estudiantes de la primera preparatoria cuando lo escucharon. Solo había 2 automóviles. Además, los mismos no servían solo para transporte de personas sino también para almacenar municiones. ¿A dónde quiere ir? Este no era momento para permitir una acción independiente. Aún así, Fujibayashi no rechazó de inmediato la petición de Katsuto y le preguntó el motivo para este curso de acción. A la rama de la Asociación de Magia. Aunque solo soy un sustituto, sigo siendo un representante de la Conferencia de Clanes Maestros y debo cumplir con mis responsabilidades como miembro de la Asociación de Magia. Esa era una voz proveniente de las profundidades de su abdomen. A diferencia de los jóvenes superficiales con fantasías de heroísmo, su voz era la de alguien que estaba dispuesto a llevar sus cargas. Entendido. Respondió Fujibayashi con toda sinceridad. Sargento Tateoka, Cabo Otowa. Escolten a Jumonji-san a la rama Kantou de la Asociación de Magia. Sin considerar la sorpresa de Katsuto, dio órdenes a 2 subalternos y le prestó uno de los vehículos. A continuación alzó su voz hacia Mayumi y compañía mientras estaban de pie cerca del otro automóvil. Ahora, suban. No podemos hacer que pierdan más tiempo. Los representantes y animadores de la tercera preparatoria eligieron utilizar el bus que los llevó hasta ahí para escapar. ¿Por qué está tan lejos? Así es como están diseñadas las calles, no podemos hacer más. El bus esperaba en el garaje reservado para vehículos grandes que estaba lejos del hall de conferencias. Al escuchar las quejas de Masaki, Kichihouji lo regañó con seriedad. El mismo hecho de que decidieran no quedarse la noche y pedir al conductor que espere en la estación de antemano fue digno de congratularse. En términos de distancia se hallaba ligeramente más cerca que ir a los muelles donde estaría el barco de evacuación, así que Kichihouji sintió que quejarse de esta clase de cosas incitaría a la retribución divina. Lo preocupante era que el lado sur del garaje estaba significativamente más cerca a los muelles donde el contenedor enemigo camuflado había echado anclas. Sin embargo, los estudiantes militantes de la tercera preparatoria se daban valor unos a otros con ideas de castigar a los traicioneros invasores mientras avanzaban. Aparentemente, estaban furiosos por haber sido forzados a dejar las armas antes en el escenario. Estos ánimos extremadamente positivos solo sirvieron para ahondar la incomodidad de Kichihouji. Aunque eran conocidos como la militante tercera preparatoria, los únicos con verdadera experiencia de combate eran un puñado de estudiantes con Masaki a la cabeza.
Él mismo no tenía experiencia de combate real, y la facultad de profesores que guiaban al equipo se especializaba en la investigación. En este mundo, si algo puede ir mal, irá mal. A mediados del siglo pasado, cierto hombre acuñó esta ley bastante irritante, la cual Kichihouji sintió, se aplicaba a esta situación. En realidad, la ley se volvió muy común en la segunda mitad del siglo. Nota. Se refiere a la ley de Murphy, enunciada por Edward A. Murphy Jr. Y que establece justamente que si algo puede pasar, pasará. Justo cuando entraban al garaje y el enorme bus estaba a la vista, el vehículo sufrió ataques directos de lanzacohetes. Afortunadamente, el punto de impacto, quizás la única bendición dentro de la tragedia, fue cerca de la parte posterior del automóvil, así que el conductor fue capaz de escapar rápidamente antes de ser atrapado por la explosión. El cuerpo del vehículo fue recubierto con la misma cubierta resistente al calor y a golpes utilizado para vehículos militares, así que aunque las ventanas fueron rotas y varias partes estaban en llamas, el cuerpo en sí no había sido comprometido. Excepto por las llantas, las cuales fueron completamente hechas pedazos. Malnacidos. Cerca de Kichihouji, Masaki estaba furioso. Para poder calmarlo rápidamente, Kichihouji se puso a pensar rápido. Si tuvieran que cambiar las llantas, no podían permitir que el enemigo se acercase durante ese tiempo. Decidió dejar que su buen amigo ventilase un poco su ira. Kichihouji se apartó del lado de Masaki y fue hacia el profesor que guiaba este grupo. Sensei. Kichihouji, ¿qué sucede? Con esa voz ligeramente temblorosa, era muy impresionante que aquel hombre lograse mantener la compostura. Si no estuviera seguro del poder sobrecogedor de su amigo, él también podría estar en la misma condición. Deje el enemigo en manos de Masaki, preparémonos para cambiar las llantas. Pero, incluso si dices que nos preparemos, este es un garaje designado para vehículos pesados y automóviles especializados. Creo que deben haber herramientas para mantenimiento simple y también llantas de repuesto. Es verdad. Muy bien, todos los que no tengan nada que hacer, ayuden a Kichihouji a buscar llantas de repuesto. Hacer que se unan todos los que no tuvieran nada que hacer se debía a que había otras personas que podían enfrentar al enemigo aparte de Masaki. Sin relación a su identidad como estudiante de primer año, Kichihouji controló de manera natural la iniciativa dado su estatus como el individuo presente más calmado. Los estudiantes de la tercera preparatoria, sin importar que fuesen compañeros de clase o superiores, se movieron junto con los profesores siguiendo las instrucciones de Kichihouji para prepararse para el escape. El grupo guiado por Azusa, la cual es una descripción ligeramente errónea, que incluye a estudiantes de la primera preparatoria, profesores, y otros individuos asociados, llegó al refugio subterráneo un poco más tarde que las otras escuelas. La razón de su tardanza se debía a que tenían más personas a tomar en cuenta. Eran unos 60. Normalmente no sería un número grande. Aún así, tratar de llevar a todos a cierta ubicación sin perder a uno solo requería mucho esfuerzo, y acompañado con el hecho de que tuvieron que rechazar ataques enemigos a lo largo del camino, su gran número fue una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. La entrada principal que permitía el acceso al exterior durante una crisis había sido cerrada en consideración de la presencia del enemigo. El seguro debía ser deshabilitado por los evacuados una vez dentro del refugio. Mientras la puerta era abierta, Hattori y Sawaki chequeaban en busca de rezagados en la plaza. La zona subterránea fue construida como una plaza, frente a la entrada principal. La facultad de profesores también desempeñaba su deber como adultos. Asuka examinaba a los heridos, Haruka confortaba a los estudiantes que se sentían mal, mientras que Tsuzura se quedaba en la retaguardia con Tomitsuka en guardia. De ahí que, quizás esta fue la razón, Tsuzura descubriera primero la anormalidad. Todos, agáchense y cubran sus cabezas. Hubo un ruido extraño proveniente del techo del pasaje subterráneo. El concreto se partió y empezó a crujir. Las luces colgantes se apagaron, dejando el túnel a oscuras. Grietas aparecieron por todo el techo y paredes. Todo esto ocurrió en un instante. Hubo alguien que gritó de miedo. Otros se agacharon en busca de cubierta. Aún así, otros intentaron sostener el metal, concreto y tierra que se desmoronaban, con magia. No obstante, sin importar qué poder lo había provocado, el colapso del túnel parecía inevitable. En este momento, Azusa estaba usando el terminal responsable para comunicarse con las personas en el refugio para pedir que se diesen prisa en abrir la puerta. Al escuchar la advertencia de Tsuzura, no pudo evitar voltear la cabeza, y ahora no podía apartar los ojos de la tragedia que se desarrollaba frente a ella.
Ni siquiera hubo tiempo para cerrar los ojos mientras el techo se derrumbaba y las paredes empezaban a desmoronarse. No tuvo que preocuparse de ser atrapada en el derrumbe. Aunque estaba afuera de la puerta, la entrada del refugio estaba cubierta de aleación de metal reforzado. Pero los otros estudiantes estaban, ¿eh? Sin embargo, después de que el polvo se asentase, usó los remanentes de luz del cielo de las aberturas en el pasaje del refugio para inspeccionar los restos del túnel, pero sus ojos no estaban llenos al borde con lágrimas de dolor. En cambio, una voz confundida salió debido a este escenario inesperado. Ninguno de los estudiantes de la primera preparatoria fue enterrado vivo. Los pedazos de concreto estaban dispuestos en forma de domo. ¿Qué clase de pura coincidencia podría hacer que los enormes bloques de concreto se ajustasen perfectamente entre sí para formar una especie de domo con espacio suficiente para cubrir la altura de una persona y media? No, no podía ser pura coincidencia. La probabilidad de que un fenómeno así ocurriese de forma natural era prácticamente cero. Ya veo, se trata de Poliedra Andle. Esa es la magia de Tsuzura Sensei. Nota. Poliedra Andle igual manejo poliédrico. A lo que llamaba mentalmente Poliedra Andle no se refería al comando utilizado para describir proyecciones en 3D, sino a la magia que fragmentaba objetos físicos en pirámides y prismas cuadrangulares y los manipulaba para formar estas proyecciones simples, para construir variaciones a gran escala. La magia moderna no se caracteriza por una excelente manipulación de un aspecto de un objeto. Para poder detener el derrumbe del pasaje subterráneo, la aproximación típica era establecer todo el pasaje como objetivo. Por otra parte, Poliedra Andle fraccionaba un objeto en múltiples componentes y buscaba alterar uno para poder afectar el total. Por supuesto, esto requería la habilidad de separar un objeto en varias piezas pequeñas. Los magos capaces de hacer esto conscientemente podrían crear milagros, cuando sería imposible de otra manera. Justo como ahora. Muy probablemente comprendiendo que el túnel subterráneo sería incapaz de soportar el peso superior y el colapso sería inminente, Tsuzura utilizó la presión de tierra para formar un domo y controlar el impacto de los escombros cayendo. Como sea, al final se trataba simplemente de una medida temporal formada de concreto y no poseía la solidez de una roca natural. Todos, vengan aquí rápido. Azusa gritó desesperadamente a los estudiantes, profesores, y terceros que seguían tumbados en el suelo apurándoles a que escaparan rápidamente a través de las puertas abiertas del refugio. Asuka había sido dejada a cargo de los heridos, así que Chiaki se quedó sola dentro del grupo de 60 personas y solo pudo agacharse sin siquiera dar un vistazo. Era verdad, el techo colapsó. Las paredes debieron caer. Si ese era el caso, ¿por qué no había sido enterrada viva? Abriendo los ojos lentamente con temor, Chiaki fue impactada por la escena frente a ella. Acero y concreto mezclados como piezas de juguete para formar un domo con una pequeña abertura. Esta coincidencia imposible hizo que se quedase mirando sin pensar en nada. Pero justo entonces, ¿qué estás haciendo? Rápido, muévete. En medio del regaño, alguien agarró su mano. Le dio un respingo debido al pánico y trató de apartar la mano por reflejo. Sin embargo, esa mano le dio a Chiaki un sentimiento de calidez sin dolor y contenía una fuerza que se rehusaba a soltar el agarre. Vamos. Sin pensar en su acción reflejo, esa mano la aló hacia adelante. Detrás, no había sonidos o presencia humana. Mientras se había quedado mirando sin pensar, se había convertido en la única que quedaba atrás. Al frente, una débil luz iluminaba el pasaje, probablemente causada por personas que ya habían escapado de los escombros, e iluminaba el camino de vuelta. En este punto, su cerebro ni siquiera estaba funcionando. Solo se dejó llevar por esa mano y corrió tan rápido como pudo a pesar de estar en una postura inclinada. La luz al final del túnel continuó aumentando de intensidad hasta que pudieron finalmente ver la salida. Un sonido indeterminado llegó a sus oídos. Parte de los escombros fue incapaz de sostener el peso y estaba empezando a colapsar. La catástrofe se mostró en cámara lenta frente a sus ojos. El joven hablando de Chiaki tiró esa mano que la agarraba hacia su pecho mientras usaba su derecha vacía para tomar el lado derecho de la cintura de ella. De repente, Chiaki se dio cuenta de que su cuerpo estaba siendo alado junto con la carrera. Enfrente de la mano sosteniéndola fuertemente, Chiaki inconscientemente se aferró fuertemente del pecho frente a ella. Para cuando Chiaki se dio cuenta de que fue la inercia la que provocó esa aceleración de emergencia, ya habían escapado de los escombros, cayendo dentro del pasaje hacia el refugio.
Al ver que Tomitsuka rescató con éxito a la jovencita que no había escapado a tiempo, Azusa finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Aún así, al ver el rostro de la chica, su corazón recientemente calmado de repente dio un respingo. La hermana menor de Hirakawa Senpai como miembro del equipo técnico para la competición de las 9 escuelas. Azusa disfrutó de una relación cercana con Hirakawa Koaru. La culta y refinada Hirakawa mayor era una senpai con la que Azusa llegó a hacer buenas migas, y a su vez era una senpai excelente en el mismo campo técnico. Cuando Azusa escuchó por primera vez que su hermana trató de sabotear el trabajo del equipo representante, inicialmente sospechó haber escuchado mal. Nunca se reunió con la hermana menor directamente, pero basada en lo que llegó a escuchar en conversaciones casuales, no creía que era la clase de chica que hiciera una cosa así. De ahí que fuese impactada doblemente por esto. Al verla separarse nerviosa del joven que la llevó en su abrazo, y agachando la cabeza con vergüenza mientras le daba una mirada de reojo al chico, parecía ser como cualquier otra kawaii. Con suerte, esto le permitirá despertar de esa pesadilla. Azusa rogaba para sí misma que fuera así. Evitando apenas ser enterrada viva en el último momento, Chiaki dejó escapar un suspiro de alivio cerca del fuerte techo cubierto de aleación de metal. Y finalmente tuvo el tiempo para descubrir su postura actual. Exclamación de cierre, ¿fue ese un reflejo condicionado? Pensó Chiaki mientras caía en pánico con éxito. La razón por la que fue un éxito se debía muy probablemente a que no entró en un estado de pánico, sino que ya estaba sumergida en uno. Como sea, sus extremidades empezaron a moverse antes de saltar lejos del joven que la abrazaba. Demasiado apenada para levantar la cabeza, pero al mismo tiempo, bastante curiosa en cuanto a cómo se veía él. A la final, mantuvo la cabeza gacha mientras daba vistazos en secreto al rostro del chico, pero esta acción sospechosa no pareció calar en la mente del chico. ¿Estás bien? Si es así, entonces date prisa y entra. Una voz que se preocupaba por ella. Para Chiaki, pareció ser una eternidad desde que había escuchado a alguien decir algo como eso. Entre tomar ventaja de otros y ser vista como una colaboradora, la preocupación mutua fue algo inexistente. Después del fracaso de su misión y su subsecuente captura, todo lo que escuchó sonaba a regaño. Pero este jovencito expresó de forma natural preocupación por su bienestar. Por alguna razón, este fue el sentimiento que tuvo. Ah, espera. Chiaki atravesó la puerta, y se agarró involuntariamente de la persona que cuidó por ella y que la había llevado hasta ahí, sujetando la camisa del chico. Gracias. Justo ahora, aquellas palabras fue todo lo que pudo lograr. No hay de qué. Una vez que el jovencito, en este punto, Hirakawa no estaba consciente del nombre de Tomitsuka, naturalmente aceptó sus palabras, Chiaki sorprendentemente se sintió llena de alegría. Bajo la guía de los subalternos de Fujibayashi, el equipo de Mayumi llegó a la plaza frente a la estación que llevaba al refugio subterráneo y quedaron en shock y sin habla por la terrible escena frente a ellos. Toda la plaza había colapsado. Encima, se encontraba un bloque gigantesco de metal caminando alrededor. Tanques bípedos. ¿Dónde diablos consiguieron eso? Este parecía ser un enemigo inesperado también para Fujibayashi, juzgando por el tono de sorpresa en su voz. Se trataba de una plataforma humanoide caminando y disparando, cubierta de placas blindadas hechas de aleación de metal. El final de las patas cortas y gruesas estaba equipado con bandas de rodamiento, mientras que el cuerpo tenía la forma de un pequeño vehículo con un solo asiento y estaba equipado con toda clase de armas. También tenía 2 brazos mecánicos largos, pero no una cabeza. El robot tenía una altura total de 3,5 metros, altura del hombro aproximadamente 3 metros, ancho 2,5 metros, y longitud 2,5 metros. El arma fue originalmente desarrollada por Europa del Este para aniquilar infantería en escenarios urbanos. Y había 2 de ellos. Cargados por completo y con pilotos a bordo, el peso total era de aproximadamente 8 toneladas. Aún así, si eso fuera todo, era muy poco probable que pudieran haber hecho colapsar el camino reforzado. El refugio subterráneo o quizás el túnel debieron haber sufrido alguna clase de ataque por parte de los tanques bípedos. Desgraciados. Canon, usar Mine Genesis causará demasiados problemas. Después de reponerse, Canon se sobreexcitó y estaba lista para liberar su magia, pero fue detenida por Isori que la agarró de la muñeca. Con la situación bajo tierra incierta, había una alta posibilidad de que usar magia oscilatoria en la superficie podría empeorar la tragedia. No voy a usar eso. Apartando la mano de Isori, Canon estaba a punto de activar su magia.
justo cuando apuntó a los objetivos. No solo fueron despedazados a tiros, también estaban cubiertos de escarcha blanca. Ah, como era de esperar de Mayumi-san y Miyuki-san. Ni siquiera tuvimos tiempo de hacer algo. De pie junto a Kanon, que se quedó mirando sin comprender, Fujibayashi ofreció su elogio mientras reía bajito irónicamente. Mayumi estaba un poco apenada mientras que Miyuki simplemente ofreció una sonrisa de parte suya mientras ambas inclinaban la cabeza. El grupo que fue a través del túnel subterráneo parece estar bien. No hay rastros de que alguien haya quedado enterrado bajo los escombros. Mikiko fue quien dio ese reporte. Después de cerrar los ojos y mostrar una expresión que indicaba que parte de su mente se hallaba en otra parte, había enviado uno de sus 5 sentidos con los espíritus para investigar. Ya veo. Ya que alguien de la familia Yoshida lo dice, debe ser así. Buen trabajo. No, no fue nada. Ante el cumplido de Fujibayashi, Mikiko abrió rápidamente los ojos y respondió. Parecía que todos los que se deleitaban molestando a jóvenes adolescentes se habían reunido ahí. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Erika fue quien pronunció la siguiente cuestión práctica. Al ver que Fujibayashi no se alteró en lo más mínimo ante este tono levemente combativo, en verdad tenía la madurez de una adulta. Dado que los tanques bípedos han avanzado hasta aquí, la situación debe haber empeorado más de lo que imaginamos. Desde mi perspectiva, recomiendo evacuar al campo base en Nogeyama. Pero, ¿no es ese uno de los objetivos principales de ataque del enemigo? Mari, cualquier enemigo atacando ahora no va a diferenciar entre personal de combate y civiles. El peligro no disminuye en lo más mínimo incluso si te separas del ejército. Más bien, debería decir que sería incluso más peligroso hacerlo. Mayumi negó gentilmente el argumento de Mari. Entonces, Saegusa-senpai, ¿deberíamos ir hacia Nogeyama? Isori hizo la pregunta obvia. Sin embargo, Mayumi negó con la cabeza. Pienso llamar helicópteros de transporte para los civiles que no han logrado evacuar a tiempo. Mientras Mayumi decía esto, volteó a ver hacia la estación. Ahí, de pie en la entrada dañada hacia el refugio aéreo, en desesperación se hallaban numerosos civiles sin hacer nada, y el número seguía creciendo. Primero, se debe remover los escombros para asegurar una zona de aterrizaje seguro. Planeo quedarme aquí hasta que lleguen los helicópteros. Mari, lleva a todos y escapen con Kyouko-san. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres quedarte aquí sola? Ante esta respuesta completamente inesperada, por supuesto que Mari tendría una reacción enorme. Aún así, la respuesta de Mayumi fue contundente. Esta es la obligación de aquellos que portan el nombre de los 10 clanes maestros, Mari. Disfrutamos de toda clase de privilegio gracias al nombre de los 10 clanes. Aunque este país no tiene oficialmente una aristocracia, en realidad, nosotros como los 10 clanes maestros disfrutamos de un grado de libertad fuera de los límites de la ley. Como precio por estos privilegios, se requiere de nosotros el contribuir con nuestro poder durante tiempos como este. Entonces yo también me quedaré. La determinación estaba incrustada en las palabras de Mayumi, o quizás se trataba de resignación. Aún así, quien respondió en lugar de Mari fue Isori. Yo también, soy un miembro de las 100 familias que se benefician del Estado. Si Kei se queda, entonces también yo. Yo también soy de las 100 familias. Entonces, igual yo. Al menos soy hija de la familia Chiba. De igual forma. Oni-sama ha ido a la batalla, y yo no puedo quedarme de pie sin hacer nada. Y yo también. Contactaré con mi padre para que envíe helicópteros de la compañía. No soy de los 10 clanes maestros o de las 100 familias, pero ya que todas las chicas de años inferiores se van a quedar, ¿cómo podría escapar con la cola entre las piernas? Igual yo. Tengo confianza en mis propias habilidades. Yo me quedaré también. Aunque no tengo el poder de Eri-chan, Kiriara-kun, o los demás, permítanme reivindicarme. La familia Yoshida no es parte de las 100 familias, pero también somos receptores de trato preferencial. Esto, no tengo ningún poder, pero al menos puedo servir como los ojos de todos. Todos los Kouai quieren quedarse, ¿cómo podría simplemente salir corriendo? Así es. Me siento incómoda dejando a Mayumi-san por su propia cuenta. Quizás haya algo inesperado que pueda pasar por alto. Hey. Después del comentario de Suzune, Mayumi finalmente pronunció su objeción. Hablando de ello. Supongo que todos aquí también son unos idiotas. No fue un acto. Se trataba de Mayumi suspirando honestamente en angustia, con su hermoso rostro lleno de resignación mientras volteaba hacia Fujibayashi. Es tal como escuchaste. En serio, mis niños son tan desobedientes. Me disculpo por no ser capaz de aceptar tu amable oferta.
Al ver a Mayumi inclinarse profundamente en disculpa y al grupo detrás de ella desviar la mirada como unos ladinos, Fujibayashi parecía ser muy seria en la superficie, pero por dentro halló esto bastante interesante. Son bastante confiables, ¿eh? Permítanme dejarles unos pocos subalternos de apoyo. No, no hay necesidad. Esa voz no provino del grupo de estudiantes de la primera preparatoria sino desde atrás de Fujibayashi. Inspector Kazuo Miki. Dos nombres diferentes para la misma persona. El inspector Chiba volteó a ver a Fujibayashi, quien se había referido a él como inspector. Al igual que es deber de ejército repeler a los invasores, es tarea de la policía velar por la seguridad de los civiles. Nosotros nos quedaremos aquí. Fujibayashi-san. Teniente Fujibayashi, por favor vaya a reunirse con su unidad. Entendido. Inspector Chiba, se lo dejo en sus manos. La entrada en el momento exacto estuvo acompañada de una sutil declaración dramática. Aún así, Fujibayashi ni siquiera reaccionó a ello mientras saludaba rápidamente y partía rápidamente. ¡Qué mujer tan maravillosa, ¿no? Ah, para nada. No es el tipo de mujer que caería en las manos de Kazuo Miki. Desafortunadamente, las palabras que murmuró para sí mismo fueron destruidas por la réplica de su hermana, haciendo que el inspector Chiba verdaderamente se quedase ahí parado enmudecido. En el garaje reservado para vehículos grandes y especiales en donde los estudiantes de la tercera preparatoria se hallaban combatiendo irregulares, aproximadamente la mitad fue incapaz de unirse a la batalla. Porque estaban ocupados vaciando el contenido de sus estómagos. Ichihou, cálmate un poco. Usted también, senpai, por favor retroceda. El culpable fue Masaki, y tampoco es que le importase el regaño. Apuntaba un CAD especializado con forma de pistola, manchado con la esencia de la sangre de los irregulares de nacionalidad desconocida. Una flor color rojo sangre brotó, y salpicó hacia abajo. El sonido de otra persona cubriéndose la boca viajaba hasta los oídos de Masaki. Cada vez que asesinaba a un hombre, la moral tanto de su lado como el de los enemigos caía poco a poco. Si esto es suficiente para aterrorizarlos, nunca deberían haber dado un paso dentro del campo de batalla en primer lugar. Sin importar cómo lo percibieran esas miradas o qué palabras le dirigiesen, Masaki los ignoraba fríamente por completo. Su perspectiva estaba en lo correcto. Innegablemente en lo correcto. Sin embargo, ¿cuántos soldados podrían atestiguar tranquilamente la ruptura de cuerpos humanos y sangre, con mayor certeza células rojas, esparcirse como polvo? La técnica secreta de la familia Ichihou, rupture nota. Rupture o ruptura, proveniente de Bakuretsu, que también significa hacer explotar. Magia que era capaz de vaporizar instantáneamente fluidos dentro de un objeto físico. Cuando es utilizado en humanos, la sangre se vaporizará y la subsecuente presión rasgará y romperá músculos y piel. Las células rojas, conformando la mayor parte de la sangre, estallarán hacia afuera como una rosa carmesí que florece. Aparte de una minoría selecta, sus compañeros de clase se enteraron por primera vez lo que significaba ser conocido como Crimson Carmesí. Desde el otro lado, el cual era el centro de comando ubicado en el puente del vehículo anfibio que había lanzado ese ataque sorpresa exitoso, el área estaba cubierta de una atmósfera que difería radicalmente de la de una de completa victoria. Perdimos comunicaciones con la unidad enviada al refugio subterráneo. Tampoco tenemos respuesta de los tanques bípedos. El oficial comandante de la unidad, que también era el capitán del vehículo anfibio camuflado, tenía una mirada disgustada en el rostro mientras recibía el reporte del oficial de comunicaciones. Su plan original requería que operativos infiltrados tomaran rehenes antes de enviar las tropas mecanizadas. Sin embargo, las pérdidas de operativos encubiertos excedió enormemente los estimados iniciales. Esto era especialmente cierto para los escuadrones enviados al Centro Internacional de Conferencias y al parqueadero para vehículos pesados, en donde las bajas eran grandes. El capitán juzgó que la estrategia que buscaba usar un amago para permitir que los operativos hicieran la mayor parte del trabajo lamentablemente necesitaba ser modificada un poco. Todas las tropas mecanizadas a tierra. Dio la orden de lanzar los tanques bípedos y vehículos armados fabricados en su propia nación. Nota. Vehículos armados o Soukousa, son vehículos de infantería más ligeros que los tanques, generalmente con varias ruedas que les dan una movilidad superior en escenarios urbanos, pero no en terrenos distintos. Se llaman armados por la armadura o cubierta externa diseñada en gran parte para proteger a los ocupantes durante la batalla. ¿Y?
¿Por qué está Kazuaniki aquí? En una esquina de la plaza frente a la estación, los hermanos Chiba se hallaban representando un acto de reunión no tan cálido. El hermano mayor estaba muy alegre, así que tal vez decir reunión no estaba del todo equivocado. En cuanto a por qué estaban en la esquina, se debía a que ni Erika ni Toshikazu eran aptos para despejar los escombros de los tanques bípedos, interrogar a los pilotos capturados, o limpiar el área para que los helicópteros pudiesen aterrizar. Aunque decir que el inspector Toshikazu presentemente activo no era apto para la interrogación era un problema en sí. Como sea, esa fue la razón por la que ambos holgazaneaban. En su defensa, Kiriara y Sayaka hacían lo mismo. Aún así, al menos a Toshikazu no le importaba realmente no contribuir mucho en esta situación, y Nagaki lo hacía, así que disfrutaba de la pelea verbal con su hermanita, quien estaba ahí de pie con ambas manos en la cintura. El que me hayas preguntado el motivo me entristece enormemente. ¿Hay algo extraño con que un hermano mayor de buen corazón quiera ayudar a su querida hermanita? De buen corazón. Sí que tienes todo el descaro de usar esas palabras embusteras. Vamos, Erika, una jovencita no debería usar términos como descaro. Eres un... ¿Y ahora? A mí. ¿Te atreves a hablarme como si fuera alguna clase de Ohou-sama? Oh cielos, qué pena. Es tan obvio que amo profundamente a mi hermanita. Quizás Toshikazu fue demasiado lejos al fingirse tonto, pero la eufórica Erika se calmó rápidamente. Al ver el cambio de expresión de su hermana a una que la miraba con ojos gélidos, Toshikazu suspiró como si se hubiese aburrido. Al menos es definitivamente cierto que vine a ayudar. Dijo Toshikazu con una expresión cansada y tono indolente, pero luego de ver a su hermana mirarlo con aire despectivo, rápidamente mostró una sonrisa maliciosa. ¿Es esa la actitud correcta, Erika? ¿A qué te refieres? La expresión de Erika se opacó levemente. La otra persona es fuerte, esa fue la impresión, un sentimiento incómodo que no supo cómo manejar desde sus tempranos años de infancia y que no era algo que pudiera ser fácilmente eliminado. Traje algo genial para ti. ¿Algo genial? No quiero algo así. Aún así, Erika se mantuvo firme, testaruda rehusándose a capitular. Chiba Toshikazu era una de las personas ante las que Erika jamás se daba por vencida. No solo era algo que Toshikazu aprobaba, también era algo a lo que aspiraba su hermana desde que era pequeña. No seas así. Hoy, es algo que definitivamente necesitas. Para Toshikazu, la pequeña Erika era una linda hermanita a quien cualquiera gustaría molestar. Ahora, estaba ahí mucho más fuerte y linda que antes. Vamos a terminar con eso aquí, dijo con pensamientos traviesos corriendo por su cabeza mientras sacaba un objeto largo y curvado del camión de carga. Al ver la silueta, Erika se quedó sin palabras. Retirando la fina cubierta externa, Toshikazu le entregó la odachi. La longitud total era de unos 180 centímetros, e incluso más larga que la altura de Erika. Tan solo la hoja era de 140 centímetros. Para una espada larga, tachi, la curvatura era demasiado plana, dibujando una forma extraña. ¿Orochimaru? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué? ¿Qué pregunta tan ridícula, Erika? Orochimaru es la espada forjada para usar Yamatsunami, y tú eres la única que puede ejecutarla. Ni nuestro padre, o Naotsugu pueden usar Yamatsunami. Aunque pueden imitar la forma, la única que de verdad puede usar eso eres tú. En otras palabras, Orochimaru existe para que tú la uses. Las manos de Erika temblaron al mismo tiempo que aceptaba la odachi. Agarró fuertemente este peso que era suficiente como para hacerla ir de atrás hacia adelante, y finalmente dejó de temblar. La familia Chiba forjaba las armas más fuertes. Al igual que Ikazuchimaru, este era el pináculo de armamento tipo espada forjado por la familia Chiba, el arma secreta que era la fuente de su orgullo. Incluso por el más insignificante momento, que se le diera la libertad de emplear esta espada era algo que Erika jamás se había atrevido siquiera a soñar. Te ves muy feliz. Al escuchar la voz de su hermano, alzó violentamente la cabeza. La resistencia anterior que cargaba contra su hermano se había desvanecido. Todo su ser estaba concentrado en Orochimaru. Si tuviera que decir la razón, se debía a que esta espada, estás tan feliz de sostener la amada espada que la ves como una extensión de ti misma, Erika. Como era de esperar. Sin importar lo que piense nuestro padre o Naotsugu, Erika, tú eres una verdadera hija de la familia Chiba. Daré las gracias esta vez. Es por eso que las jovencitas no deberían ser tan bruscas. Sin esperar a que Toshikazu terminase, Erika dio la vuelta y se fue. Al ver a Erika brincar lejos con Orochimaru en sus manos, Toshikazu sonrió con deleite ante esta actitud fácilmente comprensible de su hermana.
¿Tienes nueva información? Con la parte superior de su cuerpo metida dentro del compartimiento del piloto del tanque bípedo, Isori escuchó una voz detrás de él, así que salió y negó con la cabeza. No. No soy muy bueno con las armas y creo que este es un modelo más viejo adquirido en mercados de segunda. No hay forma de identificar la nacionalidad. ¿Existen mercados de segunda para armas? Al notar la expresión impactada en el rostro de Mayumi mientras hacía esta pregunta, Isori sonrió y asintió con la cabeza. Incluso existen mercados de segunda mano para jets de combate. En conflictos de pequeña escala, siguen siendo utilizadas las armas de la última guerra mundial. A pesar de la amable sonrisa de admiración de Mayumi, Isori se sintió más bien ofendido por el aura detrás de él. En ese momento, supo de quién era sin siquiera molestarse en regresar a ver. Ajustó su expresión y regresó a ver una vez más a Mayumi. Generalmente hablando, armas compradas de mercados de segunda en naciones aliadas tienden a ser más baratas. Dado que este tanque bípedo fue fabricado en Europa del Este, las probabilidades de que estos tipos sean operativos de la Gran Alianza Asiática son muy altas. Sin embargo, para poder llegar a sus motivos, todavía necesitamos información de inteligencia del piloto. Pero, ¿será que va a soltarlo así nada más? Eso depende de las habilidades de Mari. Mayumi dejó caer los hombros ante la pregunta obvia de Kanon. Entonces voy a limpiar la zona. Observando a Isori asentir levemente y dirigirse con Kanon apegada contra él, Mayumi caminó hacia donde Mari llevaba a cabo su interrogatorio. Aparte de una leve escarcha sobre sus rostros, los dos pilotos amarrados no mostraban señales de heridas externas. Inagaki interrogaba a uno mientras que Mari se encargaba del otro. ¿Cómo va todo? Mayumi fue a un lado de Mari y preguntó de forma simple respecto a la situación. Silencio. Si hubiese sabido que esto pasaría, habría traído un perfume más fuerte. Incapaz de obtener un resultado satisfactorio, Mari empezaba a ponerse un poco desesperada. No hay nada que podamos hacer al respecto. Nuestra condición para interrogar a Sekimoto hoy era que todo químico estaba prohibido. Reconocida públicamente como una especialista en combate cuerpo a cuerpo, Mari no solo era excelente en magia y manejo de la espada, sino también en armas más pequeñas e incluso armas químicas. Una de sus tácticas favoritas era manipular el flujo de aire para dirigir las feromonas dentro de la nariz del enemigo. Esta mujer malvada también llevaba perfume escondido en ella que podría afectar el estado mental de sus oponentes, lo cual prácticamente era un crimen. Ahora, estaba usando este químico de forma clandestina en su oponente atado, pero sin resultados. Bien, siempre existe la tortura. Espera, sin importar lo que. Al escuchar la frase increíblemente peligrosa de Mari, Mayumi se dio prisa en detenerla. Cálmate. Tengo la confianza de que solo causaré dolor y sufrimiento sin dejar alguna marca visible. No es eso de lo que estoy hablando. Mari, ¿por qué no tomas un descanso? Es verdad, voy a tomar un breve descanso. Debió haberse dado cuenta que estaba demasiado tensa. Mari se despidió de Mayumi moviendo las manos, dirigiéndose a donde estaba Suzune sentada sobre una banca con un mapa abierto enfrente de ella. En el suelo enfrente de donde estaba Suzune sentada, cubierta, por supuesto, estaba un mapa intrincadamente detallado siendo proyectado. Suzune utilizó el terminal para abrir el mapa, mientras que Onoka refractaba la luz para proyectarlo. Este era un mapa detallado de la línea costera local donde se encontraban actualmente, que se extendía desde Sakuraji-chou hasta Yamashita-chou. Ahí, otra proyección mostraba navíos añadidos recientemente, grupos de personas, y el escenario de las calles de la localidad. Oh, muy impresionante. Ah, Watanabe-senpai. La proyección del mapa sobre el suelo se agitó levemente, pero fue restaurado rápidamente a una imagen clara. Las escenas de la calle se sobreponían y calzaban con el mapa a la perfección. Los dedos de Suzune volaban sobre el teclado del terminal tipo computador portátil. Después de apretar la última tecla de confirmación, Suzune levantó la cabeza. ¿Algo nuevo? Nada, desafortunadamente. Mari negó amargamente con la cabeza ante la pregunta de Suzune, pero su rostro se transformó rápidamente en una expresión de curiosidad. Parece que ustedes han obtenido algunos resultados. Sí. Gracias a Mitsui-san tenemos una buena idea de las fuerzas enemigas y su dirección. Mitsui-san, con eso es suficiente. Luego de escuchar la frase de Suzune, Onoka sonrió con pena mientras asentía. Al mismo tiempo, el mapa sobre el suelo se desvanecía. Incluso si se trata de magia de control de luz, ¿no es muy raro ver tal grado de control refinado? Ciertamente.
No puedo recordar a alguien que pueda usar la refracción de la luz para crear imágenes claras que rivalicen con drones de observación de baja altitud. Parece que este es un tipo de magia distinto al de la magia promedio de refracción de luz. El sutil elogio de Suzune hizo que el rostro de Onoka enrojeciera aún más. Imposible. Comparada con Tatsuya-san y Miyuki, mi magia no es algo especial. No tienes por qué ser tan humilde, Mitsui. Es cierto que esos dos poseen magia poderosa, pero en base a la situación, existen momentos en los que la información puede controlar el campo de batalla aún más que el poder de fuego. Así es, Mitsui-san. La habilidad de observar y comprender la situación es una hazaña tremenda. Ya que estamos imposibilitados de usar drones de observación y el sistema de cámaras en las calles, la contribución de tu magia es increíblemente significativa. Muchas gracias. Al observar a Onoka inclinarse profundamente con todo el rostro sonrojado, las dos estudiantes de tercer año revelaron sonrisas amables. Recientemente, había visto demasiados kouai insensibles. Así que ver en ocasiones una reacción inocente era bastante refrescante. Para poder ir desde el Centro Internacional de Conferencias a los cuarteles generales de la rama secundaria de la Asociación de Magia en Yokohama en Village Tower, tomar la ruta adyacente a la costa sería más rápido, pero tomar la ruta interna tampoco ahorraba mucho tiempo. La fuerza principal del enemigo eran tropas anfibias lanzadas desde el contenedor de combate de nacionalidad desconocida. Actualmente, sus tropas que se habían infiltrado en la ciudad también estaban activas a lo largo de la línea costera. Sin embargo, Katsuto movió la cabeza cuando le preguntaron, ¿deberíamos tomar el desvío? No de arriba a abajo, sino de lado a lado. Inmediatamente después, el vehículo militar en el que iba Katsuto avanzó a través del fuego cruzado en la calle junto a la costa mientras se movía hacia Village Tower por la ruta más corta posible. Cerca de Village Tower, en realidad lo más cerca que llegaron a los muelles de la bahía, armas pesadas aparecieron entre el enemigo. De igual forma, el número de armamento mecanizado, tanques bípedos, también iba en aumento. En lugar de decir que las fuerzas enemigas están concentradas aquí, sería más acertado decir que están en proceso de extenderse. Sentado en el asiento del pasajero, el sargento Tateoka procedió a explicarle la situación a Katsuto. Este asintió sin decir palabra. El motivo por el que no dijo nada no se debía a que menospreciaba al oficial de bajo rango, sino porque estaba poniendo toda su concentración en su magia. A continuación, a un lado de la intersección al frente, apareció un pequeño grupo de enemigos llevando lanzacohetes montados sobre los hombros. No eran soldados encubiertos. Aunque no llevaban emblemas de identificación de su nacionalidad, todos vestían uniformes de combate. Debía tratarse de su fuerza anfibia. El escuadrón apuntó hacia el vehículo en el que estaba Katsuto y disparó 4 misiles antitanque guiados. Prácticamente se hallaban en rango de disparo cero. Nota. Disparo cero, si no me equivoco, es la distancia en línea recta a la que se dispara un proyectil hacia un objetivo sin tener que ajustar la inclinación para el viaje del mismo. No estoy seguro si sea el término correcto para point blank range como se traduce al inglés, Shikinkyori, así que pido disculpas de antemano. Aunque se trataba de misiles guiados con velocidad inicial baja, no había forma de que el vehículo todoterreno pudiera esquivarlos. Sin embargo, el cabo Otowa manejando el vehículo nunca se mostró perturbado y el sargento Tateoka bajó el parabrisas en el lado del pasajero y apuntó con un rifle automático. Los misiles guiados detonaron en el aire 5 metros frente al vehículo. Las llamas de la explosión envolvieron la barrera hemisférica que rodeaba al vehículo. Desde adentro se dispararon balas para golpear a las tropas enemigas. Ataques desde afuera fueron incapaces de penetrar al interior, pero los del interior no tenían ningún impedimento. Sin necesidad de decirlo, esa barrera transparente dirigida era resultado de la magia de área de Katsuto. Con él mismo como centro del espacio hemisférico, alteró la composición de la semiesfera para rechazar el calor por encima de cierto nivel y cualquier molécula más grande que el oxígeno. Incluso mientras iba a bordo de un vehículo en movimiento a alta velocidad, la barrera de Katsuto nunca se desestabilizó. Durante este corto viaje, los subalternos de Fujibayashi experimentaron personalmente lo que significaba ser llamado un muro de hierro. Aunque el batallón independiente equipado con magia fue designado como un batallón, sus números estaban en la escala de 2 compañías. Nota. Un batallón, según el código OTAN, corresponde a una unidad militar de 300 a 1,000 personas, una compañía de 100 a 300.
Inicialmente para esta misión, la cual originalmente tenía el propósito de probar armamento de tecnología mágica, solo movilizaron a 50 unidades. Los dos enormes trailers acorazados coincidentemente llevaban el número exacto de equipos nuevos. ¿Y qué le parece, teniente especial? Como era de esperar de usted. Muy impresionante. De pie frente a los estantes llenos de trajes protectores que no se verían fuera de lugar en un caballero, Sanada no pudo evitar asentir con satisfacción. Las medidas deben ser perfectas. Cámbiate rápido. Sanada urgió a Tatsuya a que se quitara toda la ropa que llevaba puesta. Aunque había mujeres soldados en el tráiler, ninguna de ellas prestó atención a ello. En cierto nivel, todos los soldados del batallón independiente equipado con magia eran vistos como ratas de laboratorio, así que exanimaciones de cuerpo entero no eran nada extraordinario. No solo harían que los soldados varones vieran a las soldados mujeres desnudas, lo contrario también sucedía. No había forma de que alguien que se avergonzara por algo así fuera capaz de durar en este equipo. Tatsuya se puso hábilmente la ropa interior especial y de inmediato el traje negro, el traje móvil. Después de ajustarse el cinturón, abrochó cada botón en su lugar. Colocando el CAD en una de las pistoleras de cuero en el cinturón, finalmente se colocó el casco tipo máscara. No parece haber ningún problema. Sí, todos los errores dentro de los límites aceptables. La voz de Tatsuya provenía de los parlantes equipados en el interior de tráiler. Detectando que la transmisión automática había sido activada, Tatsuya manipuló el casco y levantó la máscara. A prueba de balas, resistente al calor, a los golpes, y también a armas biológicas y químicas con un sistema de ayuda de movimiento simple añadido al diseño como fue pedido. Por supuesto, el dispositivo de vuelo también ha sido adherido al cinturón. Acompañado de una función resistente a choques, se puede anular por completo el retroceso al disparar, así que también puedes disparar desde el aire. Perfecto. Su desempeño excede por mucho mi diseño. No, yo también disfruté trabajando en ello. Sanada y Tatsuya se dieron un apretón de manos. Mientras esto sucedía, Kazama finalmente llegó guiando 2 soldados más. Sanada, ¿ya terminaste? Mirando fijamente sin decir palabra al subalterno que saludó en respuesta, Kazama desplazó su mirada hacia Tatsuya. Entonces, orden efectiva inmediata, el teniente especial partirá para reunirse con la unidad Yanagi. La unidad de Yanagi actualmente se encuentra esperando con las armas listas a las unidades enemigas, acercándose al puente de conexión hacia el embarcadero Mizuo. La ubicación del capitán Yanagi se muestra en el visor protector. Enterado. Colocándose de nuevo el visor, Tatsuya verificó la localización de la unidad Yanagi mientras daba un paso fuera del tráiler. Sin usar la rampa, Tatsuya saltó del vehículo y apretó el botón en su cinturón antes de que su aceleración vertical desapareciera. Ese era el botón de encendido del CAD equipado con magia tipo vuelo. Impulsándose levemente en el suelo, Tatsuya se elevó hacia el cielo. Los invasores sin identificar compuestos de unidades mecanizadas que desembarcaron en los muelles de la bahía se dividieron en 2 grupos. Uno avanzó hacia la asociación de magia ubicada en la bahía cercana. El otro marchó a lo largo de la costa. El grupo que se dirigía al norte no planeaba reunirse con los irregulares enfrascados en combate con la tercera preparatoria, sino que iban en dirección opuesta y se preparaban para perseguir y capturar a los civiles que intentasen huir vía marítima. El batallón independiente equipado con magia ya había controlado esa dirección. Ahí estaba una unidad de ataque que ponía énfasis en la movilidad con 6 vehículos armados. De pie frente a las 2 filas de vehículos armados que se acercaban a toda marcha directo hacia el puente, el capitán Yanagi miró con desprecio debajo de su visor. Era el arquetipo de mago de combate cuerpo a cuerpo. Se especializaba en leer el patrón de movimiento del enemigo, mezclar habilidades físicas y magia para atraer, amplificar o revertir ataques enemigos en combate cuerpo a cuerpo. No había prácticamente nada que pudiera hacer contra este muro blindado, hasta que se unió al batallón independiente equipado con magia. Ya que el oficial comandante del batallón independiente equipado con magia era un usuario de magia ancestral, la mayoría de las tropas en 101 también eran usuarios de esta magia, con Yanagi siendo uno de los usuarios modelo de magia ancestral. Yanagi, quien era capaz de usar magia mientras cortaba y destajaba, había recibido una técnica que usaba los movimientos y forma de su cuerpo para reemplazar un sello de atadura, y era temido porque nunca dejaba una abertura incluso cuando operaba un CAD.
Aún así, incluso él fue forzado a admitir la poca practicidad de la magia a gran escala en un CAD especializado que podría voltear un objeto pesado de docenas de toneladas. Si usaba un sello para reemplazar el ritual necesario para activar la magia de esta escala, el requerimiento mínimo era al menos unos 5 segundos. Eso era francamente imposible con el enemigo casi encima de él. ¡Qué fastidio! Aunque se quejaba mentalmente, su boca seguía mostrando una sonrisa burlona. Sonriendo malévolamente debajo de su visor, Yanagi saltó desde atrás de su cubierta directamente enfrente de la hilera de vehículos armados. Traje de protección negro oscuro. Un hombre de pie ahí. Quizás porque dudaron ante la vista de este enemigo inesperado, la torreta de los vehículos armados no abrió fuego de inmediato. Ya que solo estaba un soldado, podría haber sido que planeaban simplemente aplastarlo pasando por encima de él con sus llantas. La diferencia en poder defensivo entre un vehículo armado y el traje era simplemente demasiado grande. Yanagi nunca planeó quedarse sentado enfrente del camión enemigo por mucho tiempo. Sosteniendo el rifle con la bayoneta adherida, el gatillo del CAD verificó que la magia fue activada antes de volver a esconderse detrás de su cubierta. De repente, bloques de tierra volaron a través del aire en línea recta como si alguien cortara una línea recta a través del suelo. A lo largo de esta línea, las llantas de los vehículos armados abandonaron el suelo. La tierra temblando producía una serie de crujidos que le decían a Yanagi los resultados de la magia. El vehículo armado que estaba inclinándose al perder el balance, chocó con el que estaba a su lado. Un escrutinio cuidadoso reveló que todos los vehículos en dirección este se habían volcado para chocar con los que estaban al oeste. Magia tipo gravitacional Senhou Kaeshi. Nota. Senhou Kaeshi, también se lee como 1000 tatamis volteados o Sen Tatami Kaeshi. Otra lectura podría ser campo de batalla volteado. Separar la gravedad de la Tierra a lo largo del eje norte-sur, provoca que el objeto se incline de este a oeste debido a la rotación terrestre. La parte inferior de los vehículos armados, la panza, estaba hacia arriba y fueron disparados por una lluvia de proyectiles. Prácticamente al mismo tiempo que Yanagi activaba su magia, el escuadrón volando en el cielo abrió fuego. Los CAD integrados armados con forma de rifles dispararon una ráfaga de balas con poder de penetración aumentada que fácilmente perforó huecos a través de los vehículos armados volteados, cubiertos de una armadura que podía soportar minas terrestres. Una vez que el combustible fue alcanzado, llamas estallaron desde la parte baja del vehículo. El grupo oeste que parecía ser una torre acorazada permaneció sin un rasguño. El enemigo debe tener magos expertos en contramagia a bordo de los vehículos armados para una defensa extra. Con la habilidad de crear una barrera lo suficientemente fuerte como para resistir un objeto de docenas de toneladas, impactos de armas normales serían completamente anulados. O había un mago increíblemente fuerte a bordo, o estaban usando alguna clase de refuerzo mágico. Balas llovían desde el cielo de nuevo. La fuerza de interferencia de los disparos reforzados y la magia de repulsión a las balas se cancelaron mutuamente haciendo que ambas magias se anulasen. Las balas antitanque golpeaban al vehículo armado, pero no eran capaces de penetrar por completo. La torreta de cañón automático en el vehículo armado roció el aire con rondas de alto calibre. 2 soldados fueron golpeados y cayeron al suelo. Gracias a las propiedades de la armadura a prueba de balas, al menos sus cuerpos no sufrieron heridas graves. Tomando en consideración la situación desde cubierta, Yanagi salió volando una vez más hacia el frente del enemigo y apretó continuamente el gatillo 3 veces. Senhou Kaeshi de Yanagi era una magia que cortaba la gravedad terrestre y no algo que alteraba directamente a los oídos del objetivo. De ahí que, la magia de anulación de la gravedad ignoraba por completo la magia defensiva del enemigo alrededor del vehículo mientras era activada. El vehículo armado enemigo empezó a inclinarse. El choque de la rotación hizo que la barrera mágica rodeando al vehículo se torciera. Después de que las rondas penetrantes disparadas desde el cielo golpeasen la parte inferior de la coraza, los restantes 3 vehículos armados también fueron devorados por bolas de fuego. La rapidez para la magia tipo vuelo depende de la familiaridad del mago y el entrenamiento con la misma. Tatsuya, quien diseñó la magia, probablemente lo comprendía mejor que cualquier otra persona viva. Basados en su rapidez actual de vuelo, debería ser capaz de viajar la distancia entre el tráiler que servía como base móvil y la unidad de Yanagi en poco tiempo. El escenario pasaba rápidamente.
Aunque Tatsuya dio todo de sí para entrenar su visión en movimiento durante entrenamiento de combate, tratar de hacerlo mientras volaba nunca fue algo que se supusiera fuera capaz de hacer el ser humano. Bajo estas condiciones, no podía sobreestimar sus propias capacidades físicas. De ahí que junto con su ojo normal, estaba utilizando Elemental Sig como radar para buscar obstáculos en el aire con su mente consciente. Confiaba completamente en ello para hallar esas cosas en particular. Los pequeños objetos voladores de solo 1 metro de longitud. La máquina en forma de ave color negro oscuro sin duda era un drone de observación de baja altitud teledirigido. Actualmente se hallaba en el área marcada, donde se encontraba la unidad de Yanagi en combate, y dando círculos por encima. Para poder evitar ser detectado por los sensores mágicos del drone, Tatsuya voló lejos por encima de este, sacó un cat con su mano derecha, y desactivó la magia tipo vuelo. De esa manera, cayó en picada. Justo antes de hacer contacto con el drone no tripulado, Tatsuya activó magia de descomposición mist dispersal. El drone teledirigido se desintegró instantáneamente en polvo que se difuminó en el aire. Activando una vez más magia tipo vuelo, Tatsuya se preparó para aterrizar. La pérdida repentina de imágenes provenientes del drone hundió al centro de comando invasor en caos. Aunque la máquina que dejó de transmitir no era única, estos drones altamente costosos no venían con reemplazos. Sin duda alguna, habían perdido sus preciosos ojos. Aunque parecían haber lanzado un exitoso ataque sorpresa en una nación enemiga, lo contrario era cierto en que también se hallaban aislados muy profundo dentro de territorio enemigo. Perder uno de los métodos para verificar las condiciones del campo de batalla les ejerció considerable presión extra. Para cuando Tatsuya se reunió con Yanagi, la batalla inicial ya había terminado y Yanagi estaba en proceso de proveer tratamiento médico a los heridos. Teniente especial, llegas en buen momento. Antes de que Tatsuya pudiese hablar, Yanagi identificó su figura de inmediato y lo llamó. Después de saludar a Yanagi rápidamente, Tatsuya desplazó la vista sobre los heridos cuya armadura ya había sido removida. Ya hemos extraído las balas. El resto está en tus manos. Con el casco fuera, el rostro expuesto de Yanagi no dejó mostrar ninguna expresión, pero sus ojos sí expresaron sus emociones. Entendido. Tatsuya dio una respuesta decisiva que rechazó la culpabilidad de Yanagi como algo innecesario mientras sacaba su Silver Cat de la parte izquierda de su cintura. Los gemidos de los heridos cesaron de inmediato. En lugar de eso, Yanagi pudo escuchar a Tatsuya apretar los dientes detrás de sus labios cerrados. Después de obtener una vista general de las fuerzas enemigas gracias a la magia de Onoka, Suzune sintió que había menos tropas invasoras de lo que había esperado. ¿No te parece que la línea de batalla es demasiado estrecha? Ahora, lo que una vez se conocía como línea de batalla ha dejado de existir. Suzune respondió la pregunta de Mari sin dudar. Siguen estallando conflictos a través de las zonas en tierra. Usando guerrillas infiltradas para cortar el transporte y las comunicaciones mientras fuerzas anfibias se dirigen directamente para la eliminación de objetivos. Creo que ese es el plan básico de la armada invasora. Si Rin-chan lo dice, así debe ser. Entonces, ¿cuál es el objetivo del enemigo? No solo Mayumi inclinó la cabeza en consideración, incluso Suzune lo había pensado una y otra vez también. Como predijo Mayumi-san, uno de ellos debe ser la rama Kantou de la Asociación de Magia, eso es seguro. Otro objetivo probablemente sea apuntar a los civiles que intenten escapar por mar, probablemente con toma de rehenes en mente. ¿Rehenes? Dudo que estén tratando de masacrar civiles. Si ese fuera el caso, habrían enviado un navío lanzamisiles en lugar de un vehículo contenedor. Intercambio de rehenes, rescate. El objetivo final sigue siendo desconocido. Así que eso significa que existe menos peligro de ser bombardeados repentinamente por fuego de artillería o misiles guiados, ¿correcto? Suzune mencionó esto en voz alta mientras observaba las grandes multitudes de civiles reunidas en el lobby de la estación vecina, cerca de los puestos de venta de tickets. Antes, Kyouko-san dijo que refuerzos provenientes de Tsurumi estarían muy pronto aquí. Tomando la ruta en consideración, deberíamos proteger a los civiles cerca del muelle Mizuo y luego lanzar cualquier fuerza restante para barrer con el enemigo. Así es. Yo también pienso lo mismo. Suzune asintió con la cabeza ante la predicción de Mayumi. Si la intención del enemigo es la de tomar rehenes, definitivamente vendrán hasta aquí, donde las defensas son más débiles. Yo voy a, es verdad, vamos a ayudar el lado de Kanon primero. Cierto, aunque sus números son pocos, el otro lado tiene a Miyuki entre ellos.
Mayumi expresó su acuerdo al plan de despliegue propuesto por Mari. La magia de congelamiento de esa chica probablemente califica como una de nivel de combate. Mayumi y Mari intercambiaron sonrisas mordaces. Probablemente pensaban esos hermanos. Aún así, Mari, no te exijas demasiado. No es bueno que enfrentes cara a cara las tropas mecanizadas. Ya lo sé. Al ver la figura de Mari mientras se alejaba corriendo, la anteriormente silenciosa Honoka que estaba de pie cerca entabló conversación tímidamente con Mayumi. ¿Debería unirme a la defensa? Si no es en la línea frontal, aún puedo ofrecer soporte desde la retaguardia. Honoka debe haber reunido todo su valor para decir eso. Mayumi sonrió y negó con la cabeza. Mitsui-san necesita quedarse aquí para ayudar cuando lleguen los helicópteros. Además, la misión de Miyuki-san y Kanon-chan no es la de defender sino la de estar en guardia. No somos magos de combate profesionales, así que no hay necesidad de correr el riesgo de ir a buscar confrontación después de todo. En lugar de eso, deberíamos pensar en cómo escapar. Mayumi le advirtió con un tono un poco travieso. Pero una parte de Honoka estaba segura de que Miyuki y Erika nunca saldrían huyendo de la batalla. Le dirigió una mirada de incomodidad a Shizuku solo para toparse con la misma mirada reflejada en los ojos de su querida amiga. El equipo guardián del que habló Mayumi, el cual realmente era el equipo defensa, se había dividido en dos grupos para defender las dos rutas de acceso tal como predijo Suzune. Justo cuando estaba a punto de llegar al punto de no retorno, Kiriara de repente volteó hacia Sayaka y abrió la boca. Mibu, creo que deberías regresar. Kiriara-kun, yo también soy una espadachín. Tengo la resolución para estar en el campo de batalla. No sigas. Ante esto, Kiriara finalmente explotó. Eso fue suficiente como para hacer que Sayaka se quedase parada ahí con los ojos bien abiertos. No hables de resolución tan superficialmente. Kiriara-kun. Kiriara-senpai, ¿por qué estás tan enojado? Sayaka y Erika, quien observaba la escena con algo de asombro, preguntaron al mismo tiempo. Después de ventilarlo, Kiriara se relajó un poco. Yo no quiero que la espada de Mibu se manche de sangre. Aunque quedó estupefacta por estas palabras inesperadas, Sayaka no pudo evitar formular su propia contestación. Pero las espadas son para, ya sé eso. Kiriara cortó en seco cualquier cosa que fuera a decir. Las espadas son herramientas que el hombre usa para hacer la guerra unos contra otros y, a diferencia de arcos y flechas, fueron la primera arma creada para cortar seres humanos. Así que no es necesariamente erróneo decir que las manos de un espadachín deben estar manchadas de sangre. Kiriara confirmó las palabras de Sayaka. A continuación, invocó una ley mayor para rechazarlo. Aún así, el kendo nunca fue algo que necesitase de armas de verdad para determinar al vencedor. ¿Es realmente algo bueno pasar de una actividad deportiva a una habilidad para asesinar? Hasta que Kiriara se calmó por completo, se tratase de Sayaka o Erika indistintamente, ambas solo podían escucharlo sin decir palabra mientras continuaba. Yo en secundaria, siempre pensé que la espada de Mibu era maravillosa. Sus técnicas eran elegantes, su forma simplemente hermosa. No había nada nefario en ella y existía solamente para entrenarse a sí misma en el arte de la espada. No, de eso se trata el kendo. Yo soy completamente incapaz de emplear una espada tan maravillosa. En ese tiempo, deseé que su espada mantuviera por siempre esa belleza y continuase resplandeciendo con su brillo. Así que, diablos, ¿cómo se supone que lo diga? Comprendo, senpai. Al ver a Kiriara agarrarse la cabeza sin saber cómo continuar, Erika habló en un tono distinto al de antes. En su batalla durante la semana de reclutamiento, vi la espada de Saya avanzar en la dirección correcta, pero supongo que Kiriara-senpai pensaba de otra forma. La idea de que la verdadera espada es completamente distinta a la del kendo, probablemente debido a que soy diferente a senpai en que estoy más acostumbrada a usar una espada para asesinar personas, pienso de otra forma distinta. Eri-chan, el tono severo de Erika hizo que Sayaka se preocupase un poco más. Por otra parte, Kiriara se quedó ahí de pie en shock y fue incapaz de pronunciar algo en respuesta. Sin embargo, Kiriara-senpai, la última decisión la tiene Saya. La mirada aguda de Erika atravesó los ojos de Kiriara. Es cierto que combate real es completamente diferente de entrenamiento de combate. No hay nada malo en que Kiriara-senpai no desee que las manos y espada de Saya se manchen de sangre. Aún así, Saya definitivamente no es la clase de persona que permitirá que el blanco de su afecto vaya directo al peligro solo. Querrá pelear lado a lado con su amado. Ambos, Sayaka y Kiriara se sonrojaron ante esto. Su pena sin duda aumentó con el término amado.
Aún así, no era el tiempo ni el lugar para expresar sus afectos, así que ambos se controlaron. Oh, creo que dije algo que no debía. Incluso Erika se estaba apenando un poco, así que no estaba en posición de decir algo acerca de Kiriara y Sayaka. Creo que esta entrometida va a apartarse del camino. Ustedes dos pueden discutir la mejor forma de proceder a partir de aquí. Erika abandonó el área rápidamente. Después de calmarse, Sayaka y Kiriara intercambiaron una mirada. Sin una forma de acceder a una vista a vuelo de pájaro de la situación, Masaki y Kichihouji de la tercera preparatoria no tenían forma de saber que la fuerza enemiga no era muy grande. La suma total de las fuerzas enemigas, incluyendo al vehículo anfibio disfrazado de un enorme barco de carga, muy seguramente un transporte para las fuerzas terrestres, y las guerrillas que se infiltraron antes, era baja. Además, sus metas eran buscar y someter objetivos en lugar de preparar una invasión masiva. ¿Ya acabó todo? Sin saber esto, Masaki expresó su sorpresa al ver que los ataques enemigos habían cesado, y no porque fuera un incitador. No hay forma de saber si se terminó de verdad. Después de todo, no tenemos una vía para recibir información de inteligencia. El murmullo de Masaki para sí mismo recibió respuesta por parte de Kichihouji, quien se acercaba a él desde atrás. En sus alrededores inmediatos, no había nadie más excepto por Kichihouji. No había señales de sus otros compañeros, solo cadáveres empapados de sangre apilados al frente. Así que necesitamos aprovechar esta oportunidad para escapar. Kichihouji dijo esto con toda seriedad mientras observaba a Masaki poner el cat con forma de pistola, que brillaba en un rojo opaco, de vuelta en el bolsillo de su pecho. Ya hemos cambiado las llantas. Masaki, vamos a subir al bus. Diciendo eso, dio la vuelta para ver que los estudiantes, en un principio listos para encontrarse con el enemigo, ya se habían reunido cerca del vehículo. Vamos. Mientras más rápido salgamos, mejor. Kichihouji le insistió a Masaki. Aún así, Masaki negó con la cabeza. ¿Masaki? Voy a ir a las oficinas secundarias de la Asociación de Magia. Es demasiado arriesgado. Con los ojos bien abiertos, Kichihouji expresó de inmediato su desacuerdo a las palabras de Masaki. En primer lugar, ¿para qué? Masaki mostró una expresión extrañamente indiferente mientras le respondía su alterado amigo. Para ayudarlos. Los magos de la asociación posiblemente no podrán quedarse simplemente sentados ahí sin hacer nada. Deben haber formado una unidad voluntaria y también deben haberse unido a la defensa. ¿Y eso qué? Se debe a que soy un Ichihou. Esas palabras pronunciadas suavemente hicieron que a Kichihouji se le cortase la respiración. ¿Podría ser debido a lo que pasó antes? Nadie quiso decirlo de esa manera. Es solo que no están acostumbrados a esto, ellos no ven a Masaki como, ni siquiera me molestaría con trivialidades como esas. Masaki pasó por encima de las palabras de Kichihouji y negó con la cabeza. La primera vez que pisé el campo de batalla, también quise vomitar, una amarga sonrisa apareció en el rostro de Masaki mientras añadía, pero no lo hice. Kichihouji sintió una clara sensación de soledad emanar de aquel rostro. Además, hubo ausencia de suministros adecuados, oficiales confiables, y fueron lanzados al campo de batalla sin preparación mental o algo parecido. Las condiciones fueron demasiado terribles para una primera batalla. Así es. Es por eso que todos se expresan de esa forma. Ya dije que no se trata de eso. Tratando desesperadamente de justificar esto, Masaki sintió que se trataba de justificar, Kichihouji fue cortado de nuevo por Masaki. Aunque no puedo entrar en detalles, los 10 clanes maestros tienen una responsabilidad para con la asociación de magia. Como un Ichihou, y el hijo mayor además, no puedo salir huyendo y pretender que esto no tiene nada que ver conmigo. Masaki palmeó a Kichihouji en el hombro y avanzó en dirección opuesta a la del bus. Entonces yo también voy. Al captar el grito insistente de Kichihouji, Masaki detuvo sus pasos. Yo soy el estratega de Masaki. Si Masaki se une a los voluntarios, entonces yo también. George, tú tienes que ayudar a todos a escapar a salvo. Masaki simplemente volteó a ver levemente y le habló a Kichihouji con el rostro de lado. Esta calle sigue siendo un campo de batalla y no hay forma de saber lo que va a ocurrir. Honestamente, si tuviera que preocuparme con que los profesores y senpai escaparon a salvo o no, no podría concentrarme en la próxima batalla. Después de decir esto, Masaki volteó de nuevo el rostro hacia el frente y siguió adelante dándole la espalda a Kichihouji. Entendido, Masaki. Me haré cargo de que todos salgan de aquí a salvo. Por eso, debes regresar ileso. Tú eres mi único comandante.
Con ese sentimiento en su corazón, Kichihouji aceptó las órdenes de Masaki. Al escuchar estas palabras, Masaki siguió dándole la espalda levantando un brazo reconociendo lo anterior una vez más y encaminándose al campo de batalla solo. Nota. Masaki, se escribe con los kanjis de comandante / general y resplandeciente. Aquí el autor utiliza el primer kanji para expresar los sentimientos de Kichihouji. Aquí están. El primero en descubrir la llegada del enemigo fue Mikiko. Los talismanes esparcidos por el viento transmitieron imágenes del enemigo. Tanques bípedos son distintos a los anteriores. Se mueven como seres humanos. ¿Como humanos? Ante las palabras de Mikiko, Erika inclinó la cabeza a un lado por alguna razón mientras llevaba puesta orejeras protectoras. Para poder evitar interferir con la conversación, se había cubierto los oídos. Los tanques bípedos fueron creados para acceder a caminos angostos con una plataforma de disparo por encima del suelo. Al mismo tiempo, las patas cortas y gruesas estaban equipadas con bandas para desplazarse sobre tierra y escombros, pero nunca fueron diseñados como robots de combate. Entre la tecnología militar moderna, al menos dentro del conocimiento de Erika, no existía ningún robot de combate que pudiera imitar el movimiento de un ser humano. Podrán verlos dentro de poco. Pero ahora no era momento para considerar cosas lejos de la realidad. Acompañado por la voz de Mikiko, el tanque bípedo apareció desde atrás del edificio. Las patas gruesas con bandas de movimiento adheridas. Un cuerpo ligeramente alargado. Hasta aquí, todas las características eran comunes de los tanques bípedos. Sin embargo, el brazo derecho estaba equipado con una motosierra y el izquierdo tenía un martinete con pólvora, los cuales eran equipo que era imposible que tuviera un tanque bípedo normal. Si la maquinaria pesada utilizada para despejar obstáculos en zonas de desastre fuese modificada con la forma de un humano, sin duda se vería como esto ahora. Además, había un cañón montado en el hombro derecho y una ametralladora pesada en el izquierdo. Robots de combate. Como si sospechase que su imaginación se había proyectado la realidad, la voz de Erika se elevó súbitamente. A su lado, Miyuki dirigió una mirada gélida al arma móvil de aspecto nefario. Una vez que el tanque bípedo entrase a su rango de visión, Miyuki liberó su magia. No fueron necesarias las preguntas. Tampoco se trataba del significado original de la frase. Las tres máquinas detuvieron sus pasos. Sus bandas se congelaron por completo, haciendo que se detuvieran. El hecho de que no se volcaran demostraba la superioridad de sus módulos de equilibrio. Pero las patas no eran las únicas que fueron congeladas. La magia de Miyuki no era juego de niños. Cualquiera con el conocimiento militar para pilotear un tanque bípedo reconocería de inmediato la escarcha originada por un ataque mágico. Sin necesidad de decirlo, esta jovencita de cabello largo de temperamento gélido, deteniendo su paso era la fuente de la magia. Dicho eso, ninguna metralleta ni cañón disparó. No se trataba de alguna magia de congelamiento simple, también había activado Freeze Flame, la magia de Miyuki no estaba restringida en movimiento, sino que también prevenía cualquier incremento de temperatura. Al ver que las armas fueron desactivadas, Leo fue a la carga de inmediato. Llamar a este tiempo de reacción rápido e ira por la victoria una manifestación de su naturaleza salvaje no sería incorrecto. El arma que sostenía en sus manos era similar a una vara corta con un martillo de 2 cabezas. La longitud total medía 50 centímetros, el mango solo era de unos 30. La cabeza abultada en el extremo era mucho más ancha que la empuñadura y de aproximadamente 10 centímetros de largo. De perfil, se veía como una cruz. La cabeza del martillo empezó a zumbar como un motor y una membrana negra salió de la cabeza de la vara. Una muy delgada y transparente membrana negra. El sonido de motor se detuvo y la membrana se convirtió en una espada larga de 2 metros. Completamente plana, era un sable ultra delgado que no podía verse de lado. Se trataba de la espada secreta de la familia Chiba, Usuba Kagerou. Confiando en magia fortificadora para solidificar la delgadez, la hoja fina estaba fabricada de nanotubos de carbono. Usuba Kagerou era el nombre de la técnica y también el nombre otorgado a esta arma especial. Usuba Kagerou en la mano derecha de Leo titiló. Los nanotubos de carbono fueron entrelazados en una placa ultra fina de 5 nanómetros de espesor, haciéndolo más afilado que cualquier espada o navaja mientras cortaba limpiamente en dos a través de la armadura congelada. El refuerzo frontal había sido cortado en diagonal. Todo lo que quedaba era una línea delgada de división que apenas podía verse. Cayeron lentamente gotas rojas desde ahí.
No solo era el resultado de un muy intenso entrenamiento en un corto periodo de tiempo, también era el poder de un golpe final hecho a la medida de Leo. Como si persiguiera a un Leo retirándose ágilmente, el tanque bípedo colapsó sobre el camino. Aunque estaba un paso atrás de Leo en el arranque, en términos de quien tomó primero a su víctima, Erika tenía el dominio. Había ajustado sus orejeras en un instante y utilizó su brazo izquierdo para sostener la empuñadura de Orochimaru firmemente mientras se ponía en posición. El momento en que su mano se movió de la funda a la empuñadura, la vaina se partió a lo largo del embés de la espada como dos hojas de un libro, revelando la gigantesca hoja en medio. Con su palma firme, Erika utilizó su dedo índice derecho para presionar el botón justo debajo del filo. Entonces, levantó la espada larga de 180 centímetros de largo sobre su hombro. En este punto, la magia ya estaba activada. La Odachi que pesaba 10 kilogramos voló a través del aire. En ese instante, la silueta de Erika se desvaneció. Al menos, se desvaneció de la vista de Miyuki. Inmediatamente después, un rugido aplastante pudo escucharse. Fue igual al sonido de las antiguas instalaciones de desechos en las que el metal era aplastado. Erika mantuvo la postura de corte de la Odachi. El fluido rojo manchando la hoja sin duda era la sangre del piloto. Magia de control y inercia sistema gravitacional Yamatsunami. Primero, esto minimizaba la inercia de uno mismo y del arma mientras se acercaba al enemigo a alta velocidad. En el punto de impacto, la técnica oculta de la espada amplificaba la transferencia inercial del arma y golpeaba al objetivo. Los valores falsos de sobreposición de la inercia podían ser mejorados corriendo desde una distancia lejana para alcanzar un máximo de 10 toneladas. La rapidez recibida por la transferencia de la inercia se acoplaba con el peso obtenido por la inercia aumentada. En su máximo valor de fuerza, Yamatsunami era como una guillotina gigante de 10 toneladas de presión cayendo en caída libre. La armadura que pudiera resistir un golpe así probablemente no existía. La clave de esto yacía en el momento en que se cambiaba de transferencia de inercia a inercia aumentada. Además, los componentes necesarios también incluían la habilidad de arrancar a correr hacia adelante sin perder el balance debido a la pérdida de momento y la habilidad de sostener firmemente la espada y prevenir que temblase. Finalmente, y quizás lo más importante, la reacción y percepción de alta velocidad que no sería afectada por la pérdida de inercia. Esos eran los componentes cruciales de Yamatsunami. Erika nació con esa velocidad, y con incontables días de duro entrenamiento, finalmente obtuvo esta habilidad. Regresó a ver a su próxima presa. Leo ya se había acercado al siguiente objetivo. Yamatsunami se activó. Un segundo más tarde, Leo desactivaba Usuba Kagero y se cubría los oídos frente al tanque bípedo destrozado. La otra mitad del equipo guardián, el cual era un equipo de defensa, también se encontró con tanques bípedos en batalla. En este lado, Isori plantó muros que obstruían las oscilaciones 3 metros bajo tierra para que así Kanon pudiera utilizar libremente su magia que usaba la tierra como medio. La formación que Isori extendió bajo tierra también era capaz de detectar al enemigo en la superficie. La superficie y el interior estaban cubiertos con diagramas, creados con hilos de seda, que ayudaban en la invocación mágica, lo cual en esencia era una formación mágica. Como un miembro élite de la familia Isori, quienes eran la autoridad en magia de grabado, Isori Kei se especializaba en esta clase de magia la cual era inconcebiblemente similar a las formaciones rituales utilizadas en la magia ancestral de Mikiko. Al final, sin importar que se tratase de magia moderna o magia ancestral, diferían poco en lo de magia. De ahí que ambos cumplieran papeles similares, lo cual tenía mucho sentido en cierto nivel. Se acercan. Cuando Isori dijo esto, Kanon extendió la secuencia de activación. Aunque Isori tuviera todo preparado, ella no podía usar magia de oscilación que fuera demasiado fuerte cuando no conocía la situación bajo tierra. 2 tanques bípedos anormales aparecieron. Sin conocer el tipo de armamento, Kanon no estaba muy sorprendida por su forma extraña. Sin consideraciones adicionales como una carga para ella, liberó la magia configurada de antemano. El camino pavimentado se transformó en polvo fino para formar un pantano con agua que brotó gracias a las ligeras oscilaciones en la tierra. Los tanques bípedos se hundieron apenas una cabeza de largo debido a que sus pies se hundieron en la tierra. En principio, los hilos fueron colocados para cruzar la arena o terreno mojado como en terreno abierto. Sin embargo, la superficie licuada se tragó fácilmente los hilos más pequeños. Esta era una de las variaciones de la magia de la familia Chiyoda Mine Genesis, Oscillation Mine. Nota.
Mine Génesis o Hiraigen, también puede leerse como campo minado. Oscillation Mine o Shindou Hirai, puede leerse como mina terrestre de vibración. El resultado fue como se podía apreciar. La magia licuó la tierra para prevenir el avance del enemigo. Los hilos crujieron mientras se hundían en el agua lodosa hasta que la arena los apretó. En algún punto, la mezcla se evaporó, haciendo que la superficie licuada con las piernas de los tanques bípedos aún atascados dentro se solidificara. Después de licuar la tierra, Cannon utilizó una vibración de la mezcla para evaporarla. La magia conocida como Oscillation Mine se refiere a una cadena de procesos que a la final llevaba a la captura de un objetivo. Aunque los objetos de siglos pasados diferían de alguna forma, los materiales de pavimentación seguían estando compuestos básicamente de concreto. Aún así, no es como si hubiese provocado una reacción de licuado completa. Más bien, simplemente alteró el estado de la arena que estaba sumergida en agua. A pesar de llamar a esto una captura, en realidad solo se trataba de una medida temporal, pero dado que el enemigo actualmente era incapaz de moverse, esto fue suficiente para dar un golpe fatal. De pie frente a los flancos de los tanques bípedos inmóviles, aparecieron Toshikazu y Kiriara. Toshikazu atacó desde el cielo. No había forma de que el piloto del tanque bípedo pudiese reaccionar a tiempo a esa clase de velocidad. Como un halcón descendiendo desde los cielos, suavemente hizo un profundo corte cruzando el lugar del asiento del piloto. Espada secreta Zantetsu. Por lo general, la hoja era el único concepto establecido dentro de la hoja con una secuencia mágica de un conjunto de magia sistemática movimiento para guiar el movimiento de corte de la espada. Si el arma no era Ikazuchimaru. Cuando Ikazuchimaru era utilizada para activar Zantetsu, no solo la hoja, sino también el espadachín estaban incluidos dentro de los parámetros de la magia. Al mismo tiempo que la hoja era establecida como un concepto, el espadachín blandiendo la espada era establecido como otro concepto complementario, de ahí que fuera alcanzable la posibilidad de ataques de alta velocidad y cortes sin temblar. Cuando blandió la espada hacia abajo, su cuerpo ya sabía cómo moverse. A través de miles, decenas de miles, y centenas de miles de movimientos repetitivos y práctica, la acción de corte ya había sido grabada en su propio cuerpo para cuando aprendió esta técnica. El consenso general era que el hijo mayor de la familia Chiba no era tan talentoso con su hermano menor. En realidad, el mismo Toshikazu creía que Naotsugu era un prodigio y él no. Precisamente debido a que no era un genio, confiaba en un régimen determinado de entrenamiento desconocido para otras personas, para aprender la habilidad de usar la técnica Zantetsu de Ikazuchimaru, Jinra y Zantetsu. Ya que esta era una técnica que se iba al extremo lógico, una vez que iniciaba Zantetsu Trueno, solo podía seguir el movimiento. Es por esto que se aseguraba de que nadie lo viera practicar. Por esta razón, muchas personas creían equivocadamente que era un individuo perezoso cuando en realidad ganó esta espada secreta a través de su increíble diligencia. El tanque bípedo, cuyo asiento de piloto fue cortado en dos, finalmente quedó en silencio. El otro tanque bípedo volteó su cuerpo para enfrentar a Kiriara, quien se acercaba mientras iba muy cerca al suelo. Seguía estando un paso lejos de entrar en combate cuerpo a cuerpo. El cañón de la metralleta apuntó hacia él, pero no salieron balas. Atrás de Kiriara, una Kodachi llegó volando para impactar en la metralleta y separarla del hombro del tanque bípedo. Diagonalmente detrás de Kiriara, Sayaka alistaba otra Kodachi y la lanzó. El cañón también fue eliminado. Las dos Kodachis regresaron siguiendo su eje de vuelo de vuelta a las manos de Sayaka. Lanzamiento de daga. Aunque Sayaka pertenecía al club de Kendo en la escuela, su padre era un mago que utilizaba Kenjutsu en combate real. Aprendió técnicas de Kenjutsu y lecciones rudimentarias en casa. Entre esas lecciones, su área de experticia yacía en el lanzamiento de cuchillo. Con anticipación a este enfrentamiento, una mujer no podía evitar estar en el lado débil cuando se trataba de la fuerza en la muñeca. Por ejemplo, espada de alta frecuencia, Sonic Blade, favorita de Kiriara, se basaba enormemente en la fuerza de la muñeca. Era demasiado difícil para ella controlar la espada usando magia con su habilidad técnica en la magia. Aún así, cuando se trataba de lanzamiento de shuriken, que no tenía nada que ver con la fuerza de la muñeca, podía hacerlo bien siempre que pudiera ajustar su magia con el movimiento de lanzamiento. Con esto en mente, entrenó sin descanso para ser capaz de usar esta magia. Ya que había una gran abertura después del movimiento inicial de lanzamiento, no era algo que se atreviese a usar contra oponentes rápidos, pero sería perfecto contra esta clase de oponentes grandes y lentos. Al ver que las armas de fuego habían sido eliminadas, Kiriara dio el último paso al frente.
Una sierra gigante estaba yendo hacia su cabeza. Sin embargo, ya había visto a través de su trayectoria. Su cuerpo empezó de manera natural a deslizarse y la hoja de Kiriara cortó en dos la pata izquierda del tanque bípedo. Espada de alta frecuencia. Su magia favorita atravesó fácilmente la armadura diseñada para resistir minas terrestres y rondas de rifles antitanque. El cuerpo del tanque empezó a colapsar. Kiriara cortó el martinete en la base mientras saltaba hacia atrás y luego daba la vuelta a un lado para hundir la hoja en el asiento del piloto. El sentimiento que viajó hacia su mano le dijo que había penetrado carne. El rostro de Kiriara se crispó levemente mientras sacaba la hoja y saltaba lejos del tanque bípedo. La expresión en su rostro definitivamente no era una sonrisa. Después de escudriñar los restos del vehículo armado, Tatsuya sacó una caja de 30 centímetros de largo del vehículo. ¿Es esto? Sostenía la caja enfrente de la cámara mientras hacía la pregunta. Sí, eso. Ponla enfrente del analizador. Sí, parece que sí. Una respuesta llegó a través del display en la cámara. Eso es un Sorcery Booster. Nota. Sorcery Booster igual reforzador de conjuro. Se ve como una caja normal. Su conexión y operación se realizan completamente a través de un ritual de lazo de retroalimentación, así que no tiene una conexión mecánica. Al otro lado de la pantalla, Sanada seguía explicándole a Tatsuya, quien se fruncía en sospecha frente a la caja plana que solo tenía una agarradera. Dijo que la barrera mágica contra ataques físicos del vehículo armado era amplificada por este booster, ¿correcto? Claro que sí. Aunque es solo una especulación de nuestra parte, pero calza a la perfección. Sanada expresó su acuerdo hacia la especulación de Yanagi respecto al tema. Entonces la identidad de nuestro enemigo se vuelve obvia. Bueno, no es que hubieran otros culpables de todas formas. Aunque esto no basta como evidencia, tampoco somos policías o jueces. Incluso si supiéramos su identidad, nuestro plan de acción probablemente no cambiaría. Por el otro lado del display, ambos capitanes mostraron sonrisas malvadas. ¿De verdad no quería convertirse en esa clase de persona?, pensó Tatsuya con un poco de duda antes de verificar su próxima lista de órdenes. Entonces, ¿vamos a hundir el vehículo de combate camuflado de la Gran Alianza Asiática? Hundirlo en las cercanías de la bahía es una mala idea. Impactaría fuertemente las funciones del muelle. Por supuesto, estaba consciente de esa posibilidad. Solo bromeaba cuando mencionó hundir el navío, pero parecía que había provocado una respuesta más seria de la que había anticipado, de ahí que Tatsuya lo lamentase un poco. ¿Entonces vamos a llevar a cabo la acción?, preguntó Yanagi a Kazama, quien reemplazó a Sanada en el monitor. De alguna manera, tuvo el sentimiento de que cargar contra el contenedor enemigo con una fuerza tan mínima ya se había vuelto un evento predeterminado, fue lo que pensó Tatsuya. Solo ahora recordó que estos conocidos suyos, sus superiores actualmente, no conocían el significado de una broma, o quizás eran el tipo de gente que se había acostumbrado a realizar las cosas que la mayoría de la gente asumiría como una broma. Dejaremos eso pendiente hasta el final. Hay figuras públicas, en la plaza frente a la estación de bus, que han llamado helicópteros para la evacuación de los civiles. Después de hacerle entrega de la zona a la unidad proveniente desde Tsurumi, dirígete a la estación de bus y provee cubierta para la evacuación. Enterado. De pie a un lado de Yanagi, Tatsuya saludó estilo militar al mismo tiempo que pensaba que esas personas eran un puñado de figuras públicas valerosas. Incluso si fueran a escapar, recordar llevar a los civiles que no habían evacuado aún era ciertamente un gesto digno de elogio, fue lo que pensó. Además, las figuras públicas que pidieron helicópteros son Saegusa Mayumi y Kitayama Shizuku. Si las dos tuvieran alguna petición, por favor da lo mejor para servirlas. Al escuchar estos nombres familiares, Tatsuya apenas contuvo la tos. Casi al mismo tiempo, las otras ubicaciones también habían determinado la identidad del enemigo. Aunque los escombros que Erika destrozó eran material perdido, Miyuki, Erika, Leo, y Mikiko estaban reunidos enfrente del otro tanque bípedo que fue salvado de daño en el asiento del piloto y que Leo había abierto de un tajo. Mikiko era el que había llamado a los otros tres. Respecto a este tanque bípedo, no creo que su movimiento se deba solamente a la maquinaria. En otras palabras, ¿aplicaban otra clase de conjuros? Exacto. No se trataba de algo especial para Miyuki usar un tono más formal con los varones, no siempre fue el caso, ya que podía adoptar diferentes tonos en circunstancias distintas. Quizás por la misma razón, Mikiko nunca fue capaz de hablar de forma casual con Miyuki cerca, siempre fue así.
El movimiento de las extremidades de estos tres se parecía demasiado al de los humanos. El cuerpo del tanque bípedo está dominado por el asiento del piloto y tiene demasiadas diferencias estructurales comparadas con el cuerpo humano. No podrían imitar sus movimientos incluso si quisieran, porque hacerlo llevaría a una pérdida de movilidad. Aún así, estos tipos seguían mostrando movimientos demasiado parecidos a los de un ser vivo, ¿verdad? Mikiko asintió sin dudar a la pregunta de Leo. Su movilidad no viene solo de pistones, motores, o electricidad. Creo que aquí también hay alguna fuerza trabajando para hacer que las extremidades imiten el movimiento humano. En otras palabras, ¿están usando magia? ¿Qué clase de magia? Probablemente Sensei Seiei Jutsu. Nota. Sensei Seiei Jutsu se puede leer como técnica de soldados cortados de papel. Sensei Seiei Jutsu. Erika pronunció el nombre desconocido con su boca mientras inclinaba la cabeza a un lado. ¿Se trata de la magia de sirviente humanoide del sistema Onyo? Escuché que originalmente provino de los taoístas. Al escuchar la respuesta de Miyuki, Mikiko no pudo evitar asentir con admiración. Así es. La técnica Sensei Seiei involucra cortar papel con la forma de seres humanos, luego rociarlos de magia para convertirlos en soldados. La segunda mitad de esa explicación fue para Erika. En otras palabras, ¿nuestros enemigos vienen de la Gran Alianza Asiática? Aún así, pasó por alto la explicación de la magia en su mente y anunció directamente la identidad del enemigo. No estamos saltando a conclusiones aquí. Magia del sistema Onyo también puede apuntar a traidores dentro del mismo. No, creo que hay un 80 o 90% de probabilidad de que Erika haya dado en el clavo. Aunque Leo expresó su pregunta con cautela que parecía muy ajena en él, Mikiko negó con la cabeza y expresó su apoyo a la opinión de Erika. Esto podría sonar extraño, pero la magia ancestral también fue común en cierto punto entre aquellos que dan importancia a la tradición. Existen habilidades que disfrutaban de considerable popularidad a través de los años, y también algunas que se volvieron obsoletas. En los últimos 10 años, no se puede encontrar shikigamis con cuerpos físicos de verdad sin importar en qué rama de magia ancestral se busque dentro del país. En el nuestro, Sensei Seiei Jutsu ya ha sido abandonado como magia. Para poder otorgarle a los tanques bípedos un rango completo de movimiento para usar sierras y martinetes, mientras más magia estuviese presente, mejor. Si fuera yo, habría encantando el martinete y la motosierra aparte. Incluso los usuarios de magia ancestral no son tan testarudos como para insistir en utilizar magia abandonada a pesar de saber que existe un exceso desperdiciado dentro de la misma. No hablo de quien sea más testarudo ni nada de eso. Al ver que Mikiko le daba muchas vueltas a esto, o al menos se ponía demasiado sensible, la expresión de Leo se volvió un poco tensa mientras movía las manos. En resumen, los que controlaban los tanques bípedos son magos de la Gran Alianza Asiática. Muy bien, entendí. Ah, no, bueno, supongo que así es. Mikiko muy probablemente se dio cuenta de que estaba proyectando la ira dentro de sus palabras y se quedó callado avergonzado. Aún así, su expresión se alteró rápidamente mientras dejaba caer otra bomba a los otros tres. ¿Eh? ¿Quieres que Shibata-san vaya hasta allá? Después de recibir la petición a través de los altavoces del terminal de transmisión, Mayumi gritó en respuesta de forma involuntaria. Muy bien. Bueno, supongo que tienes algo de razón. Sí, comprendo. Pero vamos a asegurarnos de saber su opinión primero. Sí, creo que ponerla directamente sería mejor. Shibata-san. Mayumi se quitó el terminal del oído y se lo pasó a Mizuki. ¿Qué ocurre? El grupo de Miyuki-san desea que Shibata-san se dirija hacia allá. Han dado una explicación en profundidad, así que por favor escucha atentamente antes de tomar una decisión. Normalmente, Mayumi y Mizuki no se reunirían tan frecuentemente. De ahí que, cuando recibió el terminal de transmisión acompañado por algo parecido a un resumen de la misión, Mizuki solo pudo inevitable y cuidadosamente, no, más bien temerosamente, recibir el terminal. Ah, Shibata-san. Yoshida-kun. Ahora que sabía que era Mikiko el que estaba al otro lado de la línea, la expresión de Mizuki se relajó un poco. Si hubiese sido Erika la que estaba al otro lado, no había forma de saber cuándo diría algo vergonzoso, mientras que Mizuki se pondría más y más ansiosa al hablar con Miyuki sin razón aparente. Aún así, ¿por qué se sentía relajada cerca de Mikiko? Mizuki no había descubierto el significado de esto por su propia cuenta aún. Me gustaría pedir prestado el poder de Shibata-san. En el otro lado, el tono de Mikiko se escuchaba demasiado ansioso.
En realidad, parecía más bien excitado. Poder. El enemigo está utilizando magia ancestral llamada Senshi Seiei Jutsu para comandar sus tropas móviles. Ya que su magia difiere en naturaleza con la mía, estoy teniendo problemas en comprenderla. Sin embargo, con los ojos de Shibata-san, creo que podrá leer los movimientos del enemigo más rápido y localizar el núcleo de su magia más rápido que yo. Una vez ubicado su núcleo, puedo usar mi magia para anular el Senshi Seiei Jutsu del enemigo. Es por eso que espero que Shibata-san pueda venir aquí lo más pronto posible. Por supuesto, será peligroso, pero definitivamente la protegeré. Exclamación de cierre sin palabras, Mizuki se puso completamente roja. Entendió muy bien que no había motivos ocultos detrás de ello. Pero, ya lo viste, Mizuki. Yoshida-kun definitivamente te protegerá, ¿verdad? Exclamación de cierre. Una vez que la voz de Miyuki viajó a través del terminal, un aura de silencio pareció haber pasado también. El cerebro de ambos estaba inundado de imágenes del rostro de la otra persona y, en un silencio incómodo que casi les provoca un ataque, parecía que el tiempo se había detenido. Por supuesto, no solo Yoshida-kun, sino también el resto de nosotros te protegeremos con toda nuestra habilidad. El tiempo paralizado volvió en marcha cuando Miyuki rompió el silencio. Al escuchar la transmisión, Mayumi no pudo evitar comentar en privado. Miyuki-san de verdad es una S. Ese sí. Todos te defenderemos. Mizuki asintió suavemente ante el grito histérico de Mikiko que parecía hablar en demasiados niveles. Entendido. Ahora mismo voy para allá. Quitándose el terminal del oído, Mizuki dejó escapar un enorme suspiro y le entregó el terminal de vuelta a Mayumi. Después de eso, asintió levemente frente a ella antes de salir trotando hacia la línea del frente en donde estaban estacionados Mikiko y compañía. Final del capítulo 11.